Bueno, el tema que vamos a tratar en las siguientes diapositivas, el sistema nervioso, presentado al doctor Jorge Luis Duque, con los integrantes Steven Hernández Durán, Juan Camilo Mosquera, Andrés Muñoz, Felipe Quiseno, María Fernanda Ramírez y Brigitte Yepes. Los temas a considerar en el siguiente tema son el romboencéfalo, el mesencéfalo, los pares craneales, sistema nervioso autónomo, el sistema endocrino y la médula espinal, que es la continuación tanto del mesencéfalo y del romboencéfalo. Bueno, el romboencéfalo. El romboencéfalo tiene dos grandes divisiones, que son el metencéfalo y el mielencéfalo. Como las podemos observar, ¿cierto? El mielencéfalo, también considerado bulbo raquídeo o médula oblongada, el primer tema a considerar. El metencéfalo en dos grandes divisiones, el cerebelo y el puente, como los podemos observar en las imágenes, ¿cierto? Bulbo raquídeo, el cerebelo, médula espinal, mesencéfalo, tálamo. La médula oblongada es el segmento inferior del tronco encefálico. Entonces tenemos que la médula oblongada, este segmento del tronco encefálico se desarrolla en estrecha relación con órganos de la respiración, la circulación sanguínea y el equilibrio. Bueno, entonces vamos a darnos cuenta que esta tiene una configuración externa y una configuración interna. Dentro de la configuración externa nos podemos dar cuenta que tiene los pedúnculos cerebrales, tenemos el surco basilar, por donde posteriormente va a pasar la arteria basilar, que va a llegar a formar el polígono de Willis, o a ser parte de este. Tenemos también el ángulo pontocerebeloso, la oliva interior, la oliva retroolivar, el cordón lateral, el surco anterolateral. Es importante resaltar en esta imagen el nervio óptico o el quiasma óptico. Entonces, bueno, nos podemos dar cuenta la fisura mediana anterior, que es muy importante dentro de la configuración externa de la médula oblongada, las pirámides de la médula oblongada, que son la continuación de los fonículos anteriores de la médula espinal, ya vistos previamente en el tema tratado el día jueves de la semana pasada. Entonces tenemos los funículos laterales, ¿cierto? Los funículos laterales, que aquí, bueno, nos podemos dar cuenta que hay emergencia de muchos nervios o donde se van a desarrollar, ¿cierto? U origen aparente. Tenemos el origen aparente del nervio hipogloso, ¿sí? Nervio hipogloso, bueno, lo podemos observar en la imagen. Eh, También tenemos los nervios glosofaringeo, vago y accesorio, el noveno, décimo y décimo primer par. ¿Listo? Nos podemos dar cuenta el pedúnculo cerebral, que es muy importante, ya que es que por su límite medial se va a poder observar el nervio motor ocular común, que es el tercer par. Listo. Bueno, entonces nos podemos dar cuenta, el subtema es el puente. El puente tiene un diámetro de 4 centímetros, ¿cierto? Un diámetro de 4 centímetros, un grosor de 2 centímetros y una altura de 2 centímetros. Bueno, entonces los límites del puente. Por su extremo superior, el puente tiene los pedúnculos cerebrales
Por su extremo lateral tiene el origen aparente del nervio trigémino y facial. Por su parte anterior tiene la arteria basilar. Y por su parte dorsal tiene la fosa romboidea, ¿cierto? Como la podemos observar en la imagen. Aquí podemos observar o darnos cuenta de la anatomía del mesencéfalo, o del puente, perdón. Entonces, tenemos que la línea trazada por la emergencia del nervio trigémino y facial se denomina línea trigémino-facial, ¿cierto? Pues que es como la impresión de estos nervios a esta magnitud, a esta distancia pues del puente. Bueno, entonces tenemos la superficie anterior, que es donde delimita la arteria basilar. La superficie posterior, podemos dar cuenta, es el piso del cuarto ventrículo, algo muy importante para resaltar. Y nos podemos dar cuenta en la imagen la fosa romboidea por su parte dorsal. Médula espinal. Para recordarle la embriología de la médula espinal. La médula espinal se divide en 31 segmentos, 8 cervicales, 12 torácicos o dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y coxígeo. Se desarrolla a partir del segmento posterior del tubo neural. Los límites de la médula espinal son: se encuentran en el interior del canal vertebral, su extremo superior se encuentra en la médula oblongada, su extremo interior o caudal termina en punta denominada cono medular. La longitud de la médula espinal es de 41 a 43 centímetros. El diámetro transversal de la médula espinal es de 13 y 14 milímetros. Cuerno posterior. Cuerno anterior, que la podemos ver, sustancia gris, sustancia blanca, fonículo lateral, fonículo posterior y fonículo anterior. Fibras posteriores, que las podemos ver ahí, fibras anteriores, nervio espinal. Bueno, ya. La sustancia gris se relaciona en la inervación del aparato locomotor, el cuerno lateral que inerva órganos vegetativos, y la sustancia blanca tiene fibras cortas de asociación. Fibras largas. Las fibras largas son aferentes y conducen estímulos sensitivos. Sistema endocrino. El sistema endocrino es el encargado de la síntesis y secreción de las hormonas. El sistema endocrino se compone básicamente de células endocrinas aisladas, tejido endocrino y glándulas endocrinas. Las glándulas endocrinas propiamente hechas incluyen una hipófisis o glándula pituitaria que se desprende del hipotálamo, una glándula pineal que la vemos acá, la tiroides, la paratiroides, el timo, el páncreas, las glándulas gónadas, que es en el ovario en la mujer y los testículos en el hombre, el riñón y la adrenal, que son las glándulas suprarrenales. La glándula inferior del hipotálamo es llamada la hipófisis o glándula pituitaria. Es apoyada en la silla turca, divide en dos lóbulos, adenohipófisis y neurohipófisis, que es la que produce las hormonas. Adenohipófisis forma y libera las hormonas que regulan actividades corporales desde el crecimiento hasta la reproducción. Y la neurohipófisis, que produce la oxitocina y la hormona antidiurética. Como vemos acá, la hipófisis se encarga de la hormona del crecimiento, que actúa previamente en el crecimiento de los huesos y del tejido. También produce la prolactina, que produce la leche durante el embarazo. La antidiurética, que regula la excreción de agua por el riñón. Aquí vemos la glándula de tiroides,
que la podemos observar acá, la tiroides y la paratiroides, que la tiroides produce tiroxina, activa el metabolismo de las células, o sea, el crecimiento. La paratiroides, que produce la hormona paratiroidea, que controla el metabolismo del calcio, la concentración de este en los huesos y su excreción por los riñones. Encontramos las glándulas suprarrenales, que es la hormona encargada de producir la adrenalina, que acelera la respuesta del organismo para enfrentar situaciones de peligro o estrés. Encontramos la glándula del páncreas, que es la encargada de producir la hormona de la insulina, que le regula el nivel de azúcar en la sangre. Vamos a las glándulas gónadas, como lo decía antes, son los ovarios en la femenina y los testículos en la masculina, que en la femenina es la encargada de producir estrógenos, que desarrolla las características femeninas y controla los cambios que se presentan en los ovarios. Y en las masculinas, que son los testículos, que producen testosterona, desarrolla las características masculinas. Vemos aquí la ubicación del timo, que no lo había dicho, que está en la parte superior del corazón, la glándula adrenal riñón, que es la suprarrenal. Bueno, el mesencéfalo. El mesencéfalo es el segmento superior del tronco encefálico que se extiende desde el borde superior del puente hasta el lugar donde se penetra el prosencéfalo. Su desarrollo está relacionado estrechamente con los órganos de la vista y la audición, colocándose en él. Los centros subcorticales relacionados con estas funciones. En el mesencéfalo se localizan además diferentes fibras ascendentes y descendentes que unen el diencéfalo y el telencéfalo con la médula espinal, la médula oblongada, el puente y el cerebelo. En correspondencia con todo esto, pues el mesencéfalo se distingue estrechamente en dos partes: la parte dorsal, que se denomina el techo mesencefálico, donde se localizan los centros subcorticales de la visión, la audición y parte ventral. Bueno, en el techo mesencefálico se distingue porque la lámina del techo es una lámina que forma de forma cuadrangular, situada dentro del extremo posterior del cuerpo calloso y el cerebro. Esta misma se encuentra dividida por un surco longitudinal y otro transversal en 4 colículos de color blanco, 2 superiores y 2 inferiores. Los colículos superiores son los tubérculos cuadrigéminos anteriores, que contienen los centros subcorticales de la visión y se continúan lateralmente hacia adelante y hacia arriba. Bueno, en el funcionamiento, pues en la función del mesencéfalo, conduce impulsos motores desde la corteza cerebral hasta el puente troncoencefálico y conduce los impulsos sensitivos desde la médula espinal hasta el ritmo. En los tubérculos cuadrigéminos superiores, estos coordinan lo que es el movimiento de los glóbulos oculares en las respuestas a estímulos visuales, ya que otros estímulos, y pues los tubérculos cuadrigéminos son inferiores y coordinan los movimientos de la cabeza, el tronco, y esto responde a estímulos auditivos. Pares craneales. Son los 12 pares de nervios que parten de la base del cerebro o a nivel del tronco del encéfalo y emergen por los agujeros de la base del cráneo, distribuyéndose por la cabeza, el cuello, el tórax y el abdomen. Bueno, el primer nervio es el nervio olfativo u olfatorio, que lo podemos encontrar acá. Este primero. Es el más corto de los pares craneales. Se originan las células bipolares localizadas en el epitelio olfatorio, la cual recubre la mayor parte del cornete superior. Su función. Bueno, el nervio olfatorio es un nervio únicamente sensitivo, conduciendo impulsos olfatorios de la nariz al sistema nervioso central. El segundo es el nervio óptico, que se encuentra aquí, que lo podemos ver, que es un nervio sensitivo encargado de transmitir la información visual desde la retina hasta el cerebro. Este nervio se origina en la capa de células ganglionares de la retina. Su longitud es aproximadamente de 4 centímetros. El tercer nervio es el
oculomotor. Este lo vemos acá más abajo. También conocido como el tercer par craneal. Este tiene una función motora y parasimpática. Es uno de los nervios que controla el movimiento ocular y es responsable del tamaño de la pupila, que sería su función parasimpática. El cuarto nervio es el nervio troclear, nervio patético, o cuarto par craneal. Es un nervio craneal pequeño que tiene una función motora, por lo que inerva al músculo oblicuo superior del ojo. Este nervio se encuentra en el mesencéfalo caudal bajo el acueducto cerebral. Ese nervio lo podemos encontrar acá. Bueno, el quinto nervio es el trigémino. Es un nervio craneal sensitivo y las ramas motoras de este nervio se originan en el núcleo motor trigeminal. La porción motora aferente llega a los músculos masticadores como el temporal, pterigoideo, medial y lateral. Además, el tensor del tímpano, tensor del velo palatino y el vientre anterior del gástrico. Ese se puede ver aquí, el trigeminal. El sexto nervio es el nervio abducens, nervio motor ocular, nervio abducente o sexto par craneal. Este lo vemos, se puede ver acá claramente. Se genera al lado del bulbo raquídeo y posee como función el movimiento del músculo recto externo, por lo que permite la abducción del ojo. Ya para el séptimo nervio es el nervio facial. También aquí más bajo. Es un nervio craneal mixto, o sea, que contiene fibras sensitivas como motoras. Está presente en mamíferos y en humanos. Bueno, este parte del tallo cerebral justo entre el puente troncoencefálico y bulbo raquídeo. Controla todos los músculos de expresión facial. El octavo es el nervio vestibulococlear, también llamado el auditivo. Este está cerca del abducente, es este rosado. Es el responsable del equilibrio y la función auditiva. Es un nervio aferente de tipo sensitivo. Este nervio está compuesto por el nervio coclear, que transporta sobre el sonido, y el nervio vestibular. El nervio glosofaríngeo es el noveno par. Es un nervio que emerge del bulbo raquídeo del encéfalo y pasa anterolateralmente para abandonar el cráneo, y el origen son las fibras sensitivas. El glosofaríngeo es este blanco que se ve acá. El nervio vago, el número 10, es el que nace del bulbo raquídeo e inerva la faringe, el esófago, la laringe, la tráquea, los bronquios, el corazón, el estómago, el páncreas y el hígado. Su origen. Se encuentran en las células del ganglio petroso, las cuales terminan a nivel del tracto solitario del bulbo. Este nervio da sensibilidad a la región amigdalina, parte posterior de la nariz y garganta, la laringe, el oído y el estómago. El vago está aquí. Se ve como más grueso, se puede notar que es más gruesito. Nervio accesorio, nervio espinal accesorio o nervio accesorio espinal. Es un nervio motor que está formado por la unión de la raíz epimal y otra neurocraneal. Ese facilita la inervación propioceptiva. Nervio accesorio, nervio espinal accesorio o nervio accesorio espinal. Es un nervio motor que está formado por la unión de la raíz espinal y otra
neurocraneal. Ese facilita la inervación propioséptica de los músculos por él movilizados. El último nervio es el nervio hipogloso. El hipogloso está aquí, que se encarga especialmente de coordinar los movimientos de la lengua. Bueno, aquí podemos ver una oración que hace más fácil el aprender estos nervios. Aquí se ve de dónde vienen algunos nervios, y aquí también se pueden ver otras ubicaciones, el olfatorio, el óptico y varios otros nervios craneales. Sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, denominado también sistema neurovegetativo, es aquella parte del sistema nervioso que regula las funciones vitales fundamentales que en su mayoría son independientes de la conciencia y relativamente autónomas, es decir, de la vía vegetativa, como lo son aparato cardiorrespiratorio, glándulas endocrinas, musculatura lisa, aparato pilosebáceo y sudoríparo, entre otras. El sistema nervioso autónomo se divide en dos grandes sistemas, sistema simpático y sistema parasimpático. La función del sistema nervioso simpático es prepararnos para la huida o para la pelea, dilata las pupilas, aumenta la frecuencia cardíaca, disminuye las contracciones estomacales y estimula las glándulas suprarrenales. El sistema nervioso simpático se origina en la médula espinal entre los segmentos D1 y L2, y desde allí se dirigen primero a la cadena simpática y luego a los tejidos y órganos que son estimulados por los nervios simpáticos. El sistema nervioso simpático está compuesto en los dos lados del cuerpo. Las dos cadenas del simpático, compuestas por los ganglios vertebrales y por los cordones intermedios que les unen, están extendidas en toda la longitud de la columna vertebral, desde la base del cráneo hasta el coxis, de manera continua. Se divide en 4 segmentos, los cuales son cervical, torácico, lumbar y pélvico. El sistema nervioso parasimpático tiene ubicado el soma de su primera neurona a nivel del tronco encefálico y los segmentos sacros S2, S3 y S4. Los ganglios son pequeños y se encuentran ubicados en la superficie de las vísceras que inervan, de tal manera que el efecto del sistema parasimpático es mucho más localizado. El neurotransmisor que allí se libera es la acetilcolina y no la adrenalina o noradrenalina como en el simpático. Desde el punto de vista fisiológico, el sistema nervioso parasimpático prepara al individuo para el reposo y captar energía.